Amadas personas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de BSF. Qué gusto y qué privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a embarcar en un viaje juntas a través del estudio del exilio y el regreso del pueblo de Israel. Si esta es tu primera vez estudiando la palabra con nosotros en BSF, te damos una cálida bienvenida y nos alegra tanto que hayas tomado este paso de fe y que estás aquí. No es casualidad que te hayan invitado y que tú hayas aceptado. Dios te ha traído con propósito y Él tiene grandes planes para ti. Persevera, conéctate con tu líder y con las hermanas en tu grupo que ya han hecho BSF anteriormente si tienes dudas sobre el orden en que debes estudiar la lección o cuál es la lección de la semana o dónde puedes encontrar los recursos que se te proveen, dónde vas a accesar la enseñanza cada semana. Todas hemos tenido las mismas preguntas y ya vas a ver que en un mes o dos, cuando llegue una persona nueva a tu grupo, tú le vas a poder ayudar. El Señor nos capacita y nos enseña para que lo compartamos con los demás. Para ti que ya has estado anteriormente en BSF, bienvenida una vez más. Qué gusto poder volverte a saludar. Esta es la primera vez que vamos a estudiar exilio y regreso. Así que va a ser un viaje en su palabra y Dios tiene grandes planes y propósitos para ti también. Este estudio, como todo estudio de BSF, es de 30 semanas. Una de las cosas que hace este estudio diferente es que tiene 4 partes. Primero, cada semana, cada día de la semana vas a estudiar el pasaje designado y pasar tiempo a solas con el Señor estudiando y respondiendo a las preguntas que se te han provisto. El segundo paso es en tu grupo de discusión van a discutir lo que has aprendido esa semana acerca del Señor, acerca de la humanidad, acerca de ti misma y cómo lo vas a aplicar a tu vida. El tercer paso, que ese lo puedes hacer antes o después de tu grupo de discusión, va a ser ver una enseñanza como esta que te explica el pasaje. Muchos grupos presenciales escogen ver el video juntas, algunos grupos en línea también. Puedes hacer lo mismo, puedes verlo tranquila en tu casa, puedes reunirte con algunas amigas que hacen BSF y verlo juntas, como ustedes quieran, pero hay que verlo toda la semana. Y la cuarta parte, esa sí siempre va a ser la cuarta y última parte, es leer las notas que BSF nos provee. Esas notas van a ir en aún más detalles sobre el pasaje, son un comentario. ¿Por qué pedimos que sea lo último que haces? Porque no queremos que vayas a tu grupo y compartas lo que otros dicen, lo que otros aprendieron al estudiar esa porción del pasaje. Queremos escuchar lo que el Espíritu Santo te enseñó a ti en esa semana que pasaste en su palabra. Esto es personal, porque el estudio profundo de la palabra de Dios es personal. Hoy comenzamos con la introducción al estudio. Queremos darte como que el gran panorama de lo que vamos a ver en estas 30 semanas. Es como si estamos en un avión a 10,000 pies de altura, mirando por la ventana del avión y vemos el exilio y regreso. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Es la única semana que vamos a mirar desde el aire. Después de la primera reunión de grupo, el avión aterriza y estás metida en el exilio y regreso caminando con el pueblo de Israel. Este gran panorama lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división mirando hacia arriba, donde nos vamos a enfocar en la palabra de Dios. La segunda división mirando hacia atrás, la historia, enfocándonos en la historia del pueblo de Israel. Y la tercera división mirando hacia el futuro, que podemos anticipar de este estudio. Y vamos a aprender que Dios es fiel a sus promesas y dirige la historia para cumplir su propósito. Así que te invito a que tengas tu Biblia cerquita y oremos. Padre, tú eres Dios Todopoderoso, el Creador, el que sostiene todo en tus manos, Señor.
el que puso cada estrella en su lugar y las conoce por nombre. Padre, tú eres lleno de gracia, abundante en amor y en misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias porque nos permites el privilegio de tener acceso a ti. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, permite que este tiempo que vamos a estar, no solo aquí en esta enseñanza hoy, sino estas 30 semanas en tu palabra, en este estudio específico, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para recibir cada palabra personal que tú tienes para cada una de nosotras. Que esto sea, Señor, palabras que tú estás sembrando en nuestro corazón para que echen raíces y que crean una transformación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, que querramos, que tengamos un deseo de pensar bíblicamente, porque el que piensa bíblicamente vive de una manera diferente. Padre, ayúdanos y a perseverar en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas, ¿por qué estamos aquí? Esa pregunta tiene como 1000 ángulos. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué estudiamos la palabra de Dios? Estudiamos la palabra porque queremos conocerlo, porque queremos conocerlo más y más, porque queremos tener una relación íntima con Él, queremos tener una relación personal. Pero Denise, ¿voy a poder conocer a Dios estudiando el Antiguo Testamento si eso es antiguo y nosotros somos de la era del Nuevo Testamento? Amadas, el Antiguo Testamento fue relevante para el pueblo de Israel miles de años atrás y es relevante para ti y para mí hoy. El Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios. Literalmente, su palabra plasmada en papel. Él respiró su aliento divino sobre más de 40 autores para que ellos escribieran su palabra. Y su palabra es vida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Para qué? Versículo 17, a fin de que el siervo de Dios, tú y yo, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Romanos 15:4 nos dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, eso incluye el Antiguo Testamento, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. A Dios le plació preservar su palabra por todos estos años para que tú y yo lo podamos conocer más. Cuando estudiamos la palabra podemos ver que Él es fiel a sus promesas y Él dirige la historia para cumplir su propósito. Los 66 libros de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, todos juntos forman una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios, que ya existía en el principio, porque es eterno, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y su palabra creó todo de la nada. Y todo lo que creó fue bueno. Y en el capítulo 3 de Génesis vemos la desobediencia del hombre y la mujer y la entrada del pecado al mundo y a nuestras vidas. ¿Y por qué a nosotros? Porque nosotros descendemos de Adán y Eva y heredamos su naturaleza pecaminosa. Esta desobediencia es lo que se conoce como la caída.
Pero Dios, en ese mismo capítulo, en el versículo 15, después de nuestro fracaso a obedecer, después de fracasar en confiar en Dios, Él anuncia su plan de salvación, de redención y de rescate. ¡Wow! La fidelidad y el amor de Dios para nosotros es sin medida. Dios hizo el primer sacrificio, mató un animal para cubrir a Adán y Eva, que estaban desnudos en su pecado. Pues la paga del pecado es la muerte, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón del pecado, como nos dice Romanos 6 y Hebreos 9. Dios ahí mismo, en ese mismo capítulo 3, condenó a Satanás y anunció el plan de salvación en el que su Hijo, Jesucristo, derramaría su propia sangre como el único sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, y sería una vez y para siempre. Dios es fiel a sus promesas y dirige la historia para cumplir su propósito. Jesús voluntariamente entregó su vida para morir clavado en la cruz, tomando nuestro lugar y así pagar la pena de muerte que merecemos tú y yo, y para darnos acceso a estar en su presencia para siempre a través de la fe puesta en Él, en Cristo Jesús. Eso es lo que se conoce como la salvación. Nos libra de la pena y del poder del pecado. Y no se basa en lo buenas que somos y en lo que hacemos, nuestras buenas obras, porque, amadas, ninguna de nosotros es lo suficientemente buena, sino que se basa en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, quien nos declara justas y dignas de la vida eterna con Dios cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Su muerte y su resurrección nos restaura y nos permite disfrutar de la vida eterna. Lo mejor está por venir, el cielo nuevo y la tierra nueva, como vimos en el estudio de Apocalipsis el año pasado, donde no habrá lágrimas, ni más dolor, ni pecado, ni enfermedad, ni Satanás. Aleluya. Se consumará el plan perfecto de Dios. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque escrito está en su palabra, y todo lo que está en su palabra es verdad. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocerlo de una manera más personal? ¿Quieres intimar más con Él? ¿Quieres amarlo más, conocer más su corazón? Para conocer a Dios necesitas conocer su palabra. Pero Denise, el Antiguo Testamento está lleno de historia y a mí no me gusta la historia. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, entendemos el amor de Dios. Entendemos su misericordia y su gracia de una manera más personal. ¿Qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que en la Biblia vemos el plan de Dios para redimir la humanidad por amor y para su gloria. Esas son las buenas nuevas. Todo fue creado bueno. La mala noticia, nosotros decidimos desobedecer y no creerle a Dios. Pecamos. Pecado es todo aquello que decimos, hacemos, pensamos que ofende a Dios. Pero Dios, por amor, nos revela su plan de rescate, de redención y salvación a través del sacrificio perfecto de Cristo. Esas son las buenas nuevas. Esa es la salvación. Y están en la palabra desde Génesis 3. ¿Lo crees? Para reconocer las buenas nuevas tienes que reconocer la mala noticia de tu pecado. ¿Te has arrepentido de tu pecado y recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Es Él el Rey de tu vida? El que te gobierna. Si tu respuesta es sí, qué buena noticia. Has sido perdonada y redimida. ¿Vives para Él? ¿Para agradarle? Y si tu respuesta es que no lo has recibido o no estás segura, la buena noticia es que Él es accesible a todo el que viene a Él con un corazón contrito y cree. La buena noticia es que estás aquí y Dios tiene un plan y un propósito. Persevera y escucha con atención para que reconozcas su susurro y respondas en fe.
En la segunda división, mirando hacia atrás, ¿qué vamos a ver en esa historia del pueblo de Israel? Este estudio va a navegar por la restauración y reconstrucción de Israel como nación. La historia del pueblo de Israel revela la pecaminosidad humana, pero también nos revela el corazón de Dios, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor para salvar a los pecadores, destinados a su juicio bien merecido. Durante este periodo desafiante y difícil del exilio, Dios levantó y capacitó líderes que tenían un corazón correcto, y a través de ellos Él cumpliría su voluntad y su propósito. Ninguno de estos líderes era perfecto, ni mucho menos, pero en su propio quebrantamiento y en medio de las circunstancias difíciles en las que vivían, Dios los usó y los capacitó para guiar al pueblo quebrantado a regresar a su primer amor, para que volvieran a adorar a aquel que es el restaurador de vidas rotas. ¿Qué área de tu vida está necesitada de una restauración, de una reconstrucción? Nuestro Dios sigue restaurando y reconstruyendo vidas rotas hoy. Durante el exilio, un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, Dios continuó obrando entre su pueblo, continuó cuidando, protegiendo y hablándoles. Ezequiel, un sacerdote exiliado en Babilonia, llamó al pueblo al arrepentimiento, recordándoles el pecado que los llevó al exilio, y les ofreció palabras de esperanza. Dios no los había abandonado. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse y sirvió a Dios fielmente en Babilonia, y Dios lo usó para predecir su plan. Dios nombró a Esther como reina para detener la destrucción de su pueblo. Esdras, que también era un sacerdote y contemporáneo de Nehemías, promovió la renovación espiritual y la restauración de la ley de Dios. Ayudó a preparar y a pastorear al pueblo para el final de su exilio. Algunos israelitas decidieron permanecer en Babilonia después de los 70 años en el exilio, pero los que regresaron lo hicieron como en 3 oleadas, que regresaron a Jerusalén en un lapso de 90 años. Esdras abarca las 2 primeras oleadas. Nehemías aportó visión, determinación y compasión para reconstruir la unidad entre el pueblo de Dios, para crear comunidad una vez más. Esdras y Nehemías condujeron a los exiliados de vuelta a su tierra para reconstruir Jerusalén y restablecer el culto al Señor. Ageo centró la atención del pueblo en la reconstrucción del templo. Zacarías y Malaquías instaron a la fidelidad y profetizaron la venida del Mesías, del Salvador. El pecado de la humanidad nos separa, nos exilia de la presencia de Dios. Nuestro pecado personal nos exilia de la presencia de Dios y nos mantiene bajo su ira merecida. Pero Dios, por su gracia, actuó para salvarnos a nosotros, los pecadores, de las consecuencias desastrosas del pecado. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo unigénito, quien voluntariamente dio su vida y derramó su sangre para pagar tu deuda del pecado y la mía, y la de todos los que ponen su fe en Él como Salvador, tal como lo anunció desde Génesis 3. Entonces, ¿qué aprendemos en esta sección? Dios es fiel a su palabra, restaura y reconstruye. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, descendientes del patriarca Abraham, de Moisés, este pueblo que cruzó el Mar Rojo, que Dios los llevó a la tierra prometida, se apartó de él, de su ley. Ignoró a Dios, le fue infiel una y otra vez, y eventualmente fueron enviados al exilio. Pero Dios, que es fiel a su palabra, regresó a los israelitas a su tierra, los restauró llamándolos a confiar en Él. Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. A lo largo de la historia,
Y aún hoy, Dios ofrece esperanza y salvación de las consecuencias mortales del pecado a través de su Hijo Jesús, a todo el que deposita su fe en Él como Salvador. Dios es fiel a su palabra. Él perdona, restaura y reconstruye vidas rotas. ¿Estás enfrentando dificultades? ¿Estás enfrentando retos, oposición? Ríndelas ante aquel que reconstruye y restaura. Aún en el exilio, Dios cuida y protege. En la tercera división, vamos a ver qué podemos anticipar de estas 30 semanas que pasaremos estudiando juntas. Este estudio no solo expone el fracaso de Israel, pero también nos muestra que tenemos tanto y tanto que aprender acerca de Dios y mucho que aprender acerca de nosotras. Podemos anticipar que vamos a llegar a conocer a Dios de una manera más íntima. Aprenderemos sobre su fidelidad y estaremos frente a frente con la infidelidad del pueblo de Dios. Y quizás eso sea como mirarnos en un espejo. Aprenderemos que tú y yo no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Somos egocéntricas también. Yo. Quizás el Señor nos traiga convicción acerca de nuestras prioridades, de los motivos de nuestro corazón. Quizás seamos disciplinadas por Él. Pero lo que sí es seguro es que si lo magnificamos a Él, permanecemos y perseveramos en Él y dejamos que Él exponga esas áreas que tratamos de cubrir, esas áreas rotas, esas paredes a las que le hemos puesto parchos de papel. Él tomará esas áreas y las restaurará, las reconstruirá en armonía y unidad y nos madurará. Si reconocemos que somos prontas a quitar la mirada de Él, podemos reconocer cuando nos estamos desviando y clamar a Él para que nos ayude a enfocar la mirada en Él una vez más. ¿Cuál va a ser tu estrategia para mantener tu mirada en Él? Como buen soldado en el ejército de Dios, tienes que tener una estrategia de batalla. ¿Ya formulaste la tuya? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Te estás comprometiendo a pasar 30 semanas en su palabra a pesar de? ¿O vas a estar aquí hasta que tengas el primer tropiezo? Como Daniel, proponte en el corazón no contaminarte, a no permitir que el medio ambiente, las circunstancias que te rodean, te distraigan y te aparten de Él. Dios es fiel, es confiable, es soberano y es digno de toda adoración. Él bendice, disciplina y restaura a su pueblo con un plan y un propósito, aún a pesar de nosotras mismas. El propósito de este estudio no es que seamos como Daniel o seamos como Esdras o como Esther. Ellos fueron personas ordinarias como tú y yo, a quien un Dios extraordinario llamó y usó para un tiempo como ese. Tú y yo podemos anticipar que Dios tiene un llamado, un plan y un propósito específico para ti y para mí para un tiempo como este. ¿Qué los hizo a ellos especiales? Ellos actuaron en obediencia al llamado de Dios en su vida, aún en medio de las circunstancias difíciles que estaban viviendo. Sus circunstancias fueron parte central de su llamado. Tú y yo tenemos un llamado. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás andando en obediencia al llamado de Dios en tu vida? Él es fiel, te capacita y te provee exactamente lo que necesitas para tu llamado y para cumplir su propósito. Él solo espera que le respondas: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué aprendemos en esta última sección? Dios es fiel y anhela restaurar lo que el pecado ha destruido. Dios es fiel y cumple su propósito. Este estudio es personal, es entre tú y Él. Tu llamado también es personal, entre tú y Él. Dios en su amor y fidelidad quiere restaurarte.
aun cuando tú y yo no le somos fiel. La historia del fracaso de Israel es nuestra historia. Y el Salvador de Israel es nuestro Salvador. Él busca y persigue a los descarriados. Amén. Gracias, Señor. Y cuando nos rendimos, nos recibe con los brazos abiertos. Cuando las cosas parecen sin esperanza, cuando nos vemos como si estamos en el exilio, cuando las cosas se ven sumamente difíciles, recuerda que Él está ahí. Él no nos deja ni nos abandona. Y Él siempre nos ofrece esperanza. Podemos anticipar que Él nos hablará personalmente a ti y a mí a través de este estudio de su palabra. Él es personal. Podemos confiar en Él y en su amor infinito. Él es personal y te desafiará, te alentará y te proveerá exactamente lo que necesitas justo cuando lo necesites. Él es fiel. Podemos anticipar que en estas 30 semanas estudiando su palabra, Él usará a los líderes de BSF y usará a las hermanas en tu grupo para orar por ti, para alentarte y para caminar contigo por fe. El estudio va a ser desafiante y estará lleno de retos, pero puedes estar segura que vale la pena perseverar. ¿Cuál será tu testimonio cuando nos reunamos en 30 semanas a compartir lo que Él ha hecho en tu vida a través del estudio? Anhelo escucharlo ya. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentadas por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Perseveremos, amadas. Oremos. Señor, gracias, mi Rey. Gracias porque cada porción de tu palabra la plasmaste ahí para nuestro beneficio. Gracias porque nos enseñas con cada cosa que nos has dejado escrita en tu palabra. Gracias porque nos disciplinas, porque nos redarguyes. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que estudiemos tu palabra en estas 30 semanas. Ayúdanos a perseverar, Señor. Trae convicción a nuestro corazón y ayúdanos a reconocer dónde estamos fallando para podértelo entregar y ver cómo nos restauras, cómo tú reconstruyes lo que está roto. Señor, gracias por ayudarnos a entender. Desde ahora te damos gracias por ayudarnos a entender y a discernir tu palabra en este estudio. Señor, continúa llevándonos a mantener la mirada fija en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendecida semana y nos vemos pronto. Dios les bendice.